asiento. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, y aquí va a ser la meditación de esta mañana. Recuerdan ustedes que vimos el domingo pasado los primeros versículos de este capítulo. De algún modo yo quiero volver a tocar rápidamente los primeros versículos porque he dividido este capítulo en 3 secciones. La primera es desde el versículo 1 hasta el versículo 7. La segunda desde el 8 hasta el 14. Y la tercera es desde el 15 hasta el 31. Y quisiera que tengamos presente en todo el capítulo que hay un tema que de algún modo se desarrolla, que es el tema de la fe. La fe. La fe es importante para nuestra relación con el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver en la primera sección el tema de creer, y como ustedes lo pueden notar en el primer versículo, esta palabra se repite allí 2 veces. Dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces vamos a tocar el tema de creer en el Padre, en el Hijo y en sus promesas. En la segunda sección, versículo 8 al 14, vamos a considerar también el tema de la fe, y ahí es creer la relación del Padre con el Hijo y esa relación con nosotros. Pero en la tercera sección vamos a también enfatizar en el tema de creer puntualmente en la tercera persona de la Trinidad, creer en el Espíritu Santo. Entonces, nada más para que volvamos a tener un poco de ambiente acerca del texto que estamos estudiando. Había sido aquella última cena, Jesús con los discípulos habían comido la cena antes de la partida del Señor de este mundo. Iba a ser apresado, iba a ser capturado, iba a ser entregado a los judíos y los judíos a los romanos y ser crucificado y morir. Pero en esta última cena varias cosas acontecieron. Capítulo 13, Jesús lava los pies de los discípulos y les enseña cuán importante era el servicio. Anuncia luego de que iba a ser traicionado por uno de ellos, y este precisamente es Judas, quien luego de comer ese pan mojado que le dio el Señor, sale para cumplir ese propósito de maldad que Satanás había puesto en su corazón de traicionar y entregar al Señor Jesús. Nada de esto se sale del control del plan divino perfectamente trazado. El Señor, Dios soberano, eterno, trazó un plan de redención y todo se va cumpliendo a la perfección. En un sentido, Judas no estaba engañando al Señor porque el Señor era consciente de todo. Por eso le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Luego les habla a los discípulos acerca de la importancia del amor, que ellos tenían que tener amor
entre ellos como un testimonio de ser discípulos de Cristo. Pero Pedro se queda allí pensando acerca de esa salida del Señor, ese viaje que él dice que va a hacer, que no va a estar más con ellos y que les dice que no puede ir. Y Pedro pregunta entonces: Señor, ¿por qué no puedo seguirte? Mi vida pondré por ti. El Señor le dice: me vas a negar 3 veces. Y entonces el Señor se da cuenta de que el corazón de ellos necesitaba tener paz, tener reposo, tener tranquilidad, tener consuelo. Por eso las primeras palabras del capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ellos habían convivido con el Señor esos 3 años y sin duda habían generado una gran dependencia del Señor en todo lo que hacían. Si querían saber cómo tratar con las personas, miraban al Señor. Si tenían necesidades puntuales, dependía del Señor, como lo leímos ahora, como el Señor multiplicó los alimentos. Si había alguien enfermo, acudían al Señor. Si necesitaban palabras para ordenar su vida, escuchaban la enseñanza del Señor. Si querían conducirse correctamente, eran instruidos por el Señor. Ahora el Señor se va y ellos están preocupados, están angustiados. El Señor le dice: no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, creen también en mí. Y el segundo verbo es en imperativo: creed también en mí. Y es aquí en estos textos donde Jesús explica entonces que va al Padre, que va al cielo. Podemos entender la casa de mi Padre, las moradas en el cielo o en el lugar de reposo y de descanso, de donde está la presencia de Dios, pero más que nada el cielo como el lugar donde Dios mora. Él va con Dios Padre, pero Él vuelve porque Él vuelve a tomar a aquellos que son suyos, y esos que son suyos, que son sus discípulos, que son los que creen en Dios Padre y creen en el Hijo, tienen la promesa de parte de la boca de Cristo de que ellos van a estar donde Cristo va a estar. Es decir, Jesús va, pero regresará para tomarlos y ellos van a estar con Él. Y esta promesa es extendida no solamente a los discípulos con los cuales el Señor hablaba, sino hacia todos los creyentes. No obstante, ahí queda como en puntos suspensivos esa angustia o esa turbación, pensando qué va a pasar durante ese tiempo donde el Señor no está hasta que Él regrese. Entre medio aparece la intervención allí de Tomás. Dice: Señor, no sabemos a dónde vas. El Señor lo había dicho, iba a la casa del Padre. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor Jesús les habla del camino, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y que una persona, si quiere poder no solamente ir al cielo como el lugar de paz después de la muerte, o el lugar de paz después del retorno y el juicio final, sino también el lugar donde Dios está, el lugar donde alguien puede estar en la presencia del Señor, solamente hay un camino y es Jesucristo. Solamente por medio de Él puede alguien estar en paz con Dios. Y entonces interviene allí Felipe en el versículo 8 y dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces el Señor va a enfatizar una vez más en esto que había dicho al principio. Si creen en Dios, el Padre, tienen que creer también en Él, porque el propósito de la venida del Señor a este mundo fue manifestar al Dios verdadero, manifestar al Padre. El Hijo de Dios vino a reflejar la gloria
del Padre con su obra salvadora. Entonces, en esta primera sección, notemos allí la importancia de creer. ¿Cree usted en Dios? Entonces cree usted también en Jesucristo. No puede tener fe en Dios y rechazar a Jesucristo, porque el que rechaza a Jesucristo está rechazando a Dios que le envió. ¿Y para qué le envió? Para nuestra salvación. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario y cargó nuestros pecados para que pudiésemos ser salvos y tener vida eterna. Entonces el Señor está hablándonos aquí en esta primera parte acerca de la importancia de la fe. Fe en el Padre, creer en el Padre como el Dios que envía a su Hijo en esta obra redentora. Entonces creer en el Hijo, porque el Padre y el Hijo uno son. Y por lo tanto, si creen en el Padre y creen en el Hijo, creen en la realidad de las palabras del Hijo, que son también las palabras del Padre. Por eso dice Jesús que Él no habla por su propia cuenta, sino todo lo que el Padre le dice. ¿Y qué dice el Señor? Dice que hay un lugar en los cielos. ¿Cree usted de que hay un lugar en los cielos que Dios fue a preparar para los suyos? Muchas personas hoy en día rechazan esta idea de cielo e infierno. Algunos rechazan la idea de que después de la vida terrenal, incluso haya que dar cuentas ante Dios de nuestras obras. Pero si creemos en Dios y creemos en aquel que Dios envió, entonces entendemos por las palabras de Cristo de que hay un lugar de paz y un lugar de descanso para aquellos que creen en Él. Y no solamente que Jesús se iba, sino también de que Él vuelve y que nos va a tomar. ¿Cree usted en el retorno de Jesucristo? Esta es otra gran verdad enseñada en las Escrituras. Algunos piensan que eso es algo figurativo, ¿no? Que Jesucristo nunca va a volver. Pero Él es el juez y Él va a venir y Él va a juzgar a cada uno según sus obras. ¿Está usted confiando en Jesucristo como su Salvador para que cuando Él sea su juez, usted halle en la justicia de Cristo la salvación y no sea condenado con aquellos que cargan sus propios pecados? Entonces, ¿cree usted en el Padre? ¿Cree en el Hijo? ¿Cree en que el Hijo se va a preparar lugar? ¿Cree que vuelve? ¿Cree entonces en esa comunión que va a haber eterna en los cielos? Cada creyente con el Padre, con el Hijo. Esto debe ser algo que llene de consuelo el corazón del creyente y a su vez genere inquietud en aquellos que todavía no tienen el perdón de sus pecados. La Escritura nos dice que en el cielo no entrará cosa inmunda. Si hay alguien que todavía no está en Cristo, si hay alguien que todavía sus pecados no han sido lavados en la sangre del Cordero, ¿piensa usted de que Cristo vendrá por usted para llevarle a ese lugar de paz y de bendición, siendo que usted aún elige vivir de manera contraria a los mandamientos del Señor y rechazar su obra salvadora? Solo hay un camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Veamos entonces ahora la segunda parte, que es creer en esta relación entre el Padre y el Hijo y a su vez con nosotros. Felipe quería ver al Padre y Jesús le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Notemos esto. Hay una herejía que surgió en la iglesia primitiva, varias herejías en torno sobre todo a la persona de Jesucristo, rechazando la deidad de Jesucristo, pero muchas también
queriendo distorsionar el entendimiento de la Trinidad. Y ciertamente la Trinidad es una doctrina que podemos decir incomprensible, porque no hay nada con lo cual podamos ilustrarla o explicarla de manera tal que alguien diga, alcanzo a entenderla completamente. Es una doctrina que tenemos que aceptar. Cualquiera que quiere ir un poco más allá de lo que la Biblia dice, o un poco menos de lo que la Biblia dice, va a caer en alguna de las herejías. Y una de estas herejías es indicar que tanto la persona del Padre como la persona del Hijo en realidad no son dos personas distintas, sino que es una sola persona. Ahora entendemos que es un Dios, pero este Dios subsiste, como dice nuestra confesión, en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Jesús no está diciendo, yo soy el Padre. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Hijo viene a manifestar al Padre, pero no es el Padre. Por eso Jesús le dice a Felipe, ¿cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? En otras palabras, ¿qué es lo que Jesús ha estado haciendo en todo su ministerio terrenal? Ha hecho las obras que el Padre hace, ha hablado las palabras que el Padre hace y lo explica luego. Y noten por qué yo estoy tomando en este capítulo la importancia del tema de creer y de la fe. Noten con las palabras que confronta a Felipe, le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es importante la gramática allí, porque no le dice a Felipe, Felipe, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre soy yo? No, le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Dos personas en una unidad perfecta, una esencia, Dios manifestado en dos personas. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Algunos dicen que Jesucristo es un ser creado, es un ángel. Eso es una blasfemia, es una herejía. Nunca de ningún ser creado puede expresarse de esta manera. Jesús, el Hijo eterno de Dios, es en el Padre y el Padre en él. Y hace las obras del Padre, habla las palabras del Padre y da testimonio para que las personas crean. Por eso le dice en el versículo 11 una vez más, creedme. Y pareciera ser que se enfoca con Felipe, porque Felipe fue el que dijo, de alguna manera, esta expresión de falta de entendimiento de la obra del Señor Jesucristo al manifestar el Padre. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No es que ellos, los discípulos, no tenían fe en absoluto. Sí tenían fe, pero era una fe que necesitaba desarrollarse, comprender más acerca de la cristología. Estaban entendiendo a Jesús como el Mesías, estaban entendiendo a Jesús como el Salvador, estaban comprendiendo realmente que Jesús es Dios encarnado. Es Dios encarnado. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Como si le dijera, creedme por lo que digo, porque aún lo que digo es lo que el Padre dice, pero si tus oídos están cerrados para entender lo que digo, entonces con tus ojos mira las obras y verás que las obras que hago son las obras que hace el Padre. No hay diferencia entre el obrar del Hijo y el obrar del Padre, porque es un solo Dios. Y hay una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo.
Y así como el Señor desafía la fe de Felipe, también lo hace con la nuestra. ¿Entendemos esa unidad entre el Padre y el Hijo? ¿Entendemos que las obras del Hijo son las obras del Padre? Y notemos entonces cómo esto se relaciona con nuestra propia vida, porque aunque suena desenganchado el versículo siguiente, tiene mucho que ver con nosotros. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Que el Señor va a hacer un ministerio intercesor, que Él va a interceder delante del Padre porque ellos son uno en esencia, y Él va a escuchar las oraciones de todos los discípulos del Señor, y Él va a interceder por nosotros y va a responder esas oraciones para que Dios sea glorificado. El versículo 12 es un texto que muchas veces se entiende muy mal. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces muchos ponen el énfasis en esa palabra allí, mayores, y entonces lo que dicen es que como Jesús hizo milagros, los discípulos de Cristo iban a hacer milagros mayores en el sentido más impactantes, digamos. Si Jesús sanaba enfermos, entonces los discípulos también tenían que sanar enfermos. Si el Señor resucitaba muertos, entonces los discípulos iban a resucitar muertos. Y como si fuese que si alguien no hace algún tipo de milagros de lo que Dios hizo, entonces esa persona ya no está, digamos, correctamente en los caminos del Señor. Eso no es la idea del texto. Es verdad, sí, que muchos de los discípulos hicieron milagros como señales de aquello que el Señor había hecho. Los apóstoles sanaron enfermos. Incluso personas que estaban muertas fueron levantadas. Pero fue el propósito de que el Señor respaldaba el ministerio de ellos y daba testimonio de que era la obra del Espíritu de Dios por medio de ellos que había también operado en Cristo. Pero esta idea de mayores obras está ligado al texto de lo que hablamos, versículo 13 y 14, acerca de la oración. ¿Por qué mayores obras? ¿Por qué mayores obras que las que el Señor hacía? Porque ahora iba a estar Jesús en el cielo, intercediendo por los suyos con el Padre, tomando esas oraciones y haciendo de que el Hijo sea glorificado. Esto tiene que ver con la expansión del Evangelio. El Señor trabajó en la vida de 12 discípulos principalmente. Pero ¿cuántos discípulos vinieron a los pies de Cristo luego de que el Señor ascendió a los cielos? Eso tiene que ver con la obra de extensión del mensaje del Evangelio a los gentiles. El Señor trabajó en un área muy limitada de Israel y de Judea, pero el Evangelio ahora ha llegado a muchas partes en el mundo. Las obras de los discípulos de Cristo no solo fueron en un ámbito físico, sino también en una extensión del mensaje en lo espiritual, y el Señor ha estado actuando desde los cielos. Por eso esas son mayores obras, mayor discipulado, mayor extensión del mensaje del Evangelio, no necesariamente mayores milagros o milagros más sorprendentes. Ahora, ¿saben una cosa? Pareciera ser que todo esto va en los escalones perfectos
para que los discípulos llegaran ahora a la comprensión de la necesidad que tienen del Espíritu Santo. Y es la misma necesidad que nosotros tenemos. El Señor se iba a ir y ellos tenían la promesa de que Él iba a regresar, los iba a tomar y los iba a tener en el cielo. Pero ¿qué iba a pasar mientras tanto? Dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Siempre el amor va delante de la obediencia. Versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Atento aquí, porque el Señor se va, pero no los va a dejar huérfanos. Es interesante esa palabra, el versículo 18. Y vean la unidad con el Padre, porque un huérfano, ¿verdad?, que no tiene padre, pero el Señor estaba allí para manifestar al Padre. Pero no los iba a dejar huérfanos, iba a enviar al Espíritu Santo rogando al Padre, el Hijo rogando al Padre, y el Padre iba a enviar el Consolador. Este nombre que tenemos aquí en las Escrituras, que puede ser también traducido ayudador, aquel que es llamado para estar al lado. Alguien que es del mismo tipo o de la misma clase, alguien que es igual que aquel que estaba antes. Por eso el Señor llama al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que esté con ellos. Descrito aquí como el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede ver y uno dice, bueno, si es un espíritu no lo podemos ver. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿De quién está hablando? Ellos veían al Espíritu de Dios, no lo veían tampoco. Pero ¿cómo lo conocían? Porque no solamente era el Padre que obraba en Cristo y hablaba en Cristo y actuaba en Cristo, es el Espíritu de Dios que dominaba y guiaba completamente la vida de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Señor Jesús no dijo una palabra que no fuera en la guía del Espíritu, no hizo una acción fuera del control del Espíritu de Dios, y esta es la idea del control. Por eso la palabra en el idioma original da esa idea de viento, porque sopla, porque empuja, porque guía. Ese es el Espíritu de Dios que actuó desde el principio con el Padre y con el Hijo, creando todas las cosas en este mundo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Es el Espíritu creador. Descrito aquí como Espíritu de verdad. Noten ustedes la similitud con la descripción de Cristo. Él dijo, yo soy la verdad, y el Espíritu es el Espíritu de verdad, porque lo que habla Cristo lo habla el Espíritu. Entonces vemos esta unión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque sus funciones en algunos aspectos son diferentes, en otro hay una completa unidad en todo lo que ellos hacen. De modo que Cristo vendría a ellos y el Padre vendría a ellos en el Espíritu. Si Jesús es divino, el Espíritu también es divino. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan ustedes cuando fue el pecado de Ananías y Zafira, que mintieron acerca de una ofrenda que ellos daban? Hicieron una apariencia de que estaban dando algo a Dios, pero lo mantuvieron de algún modo oculto. Y Pedro dijo primero que habían mentido a Dios, luego dice que mintieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo habló en numerosas oportunidades por medio de los profetas y era la palabra de Dios, pero también hablaba allí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en la regeneración
en los pecadores que están muertos, dice la Escritura, en sus delitos y pecados, pero el Espíritu Santo obra allí en esos corazones de piedra y les da un corazón de carne que empieza a latir y que tiene vida para comprender la salvación que Cristo da. Al Espíritu Santo se le atribuyen las propiedades divinas como la eternidad, como la omnisciencia, como la omnipotencia, como la omnipresencia. ¿A dónde escaparé de tu espíritu? El soplo del Omnipotente me creó, dice Job. Los apóstoles, guiados por el Espíritu de Dios, revelaron el mensaje de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu de Dios que conoce todo. Si Dios conoce todo de usted, Jesús conoce todo de usted, el Espíritu conoce todo de usted. Es el Espíritu que capacita al creyente, como meditamos el domingo pasado en la tarde, dándonos dones, dándonos oportunidades de ministerio, dándonos operaciones con las cuales podemos servir a Dios. Por eso dice al final en 1 Corintios 12, pero Dios es el que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Habla del Espíritu, habla del Señor, habla de Dios, es el mismo Dios. Y la obra de Cristo para salvar al pecador no fue hecha sin la obra también del Espíritu. No era solo Dios entregando a su Hijo, no era solo el Hijo voluntariamente muriendo en la cruz. Es el Espíritu Santo de Dios aplicando esa obra. Por eso dice la Escritura en Hebreos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo y sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero. El Espíritu de Dios, de quien estamos hablando, es el que Dios envía al creyente. Jesús dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador. No solamente Él, sino ahora uno que iba a estar con ellos. Y no solamente con ellos al lado, sino en ellos. Porque esa es la realidad de la obra del Espíritu de Dios en el creyente. No solo está con nosotros, sino está en nosotros. Judas le pregunta, este no es Judas el Iscariote, es el otro discípulo del Señor, versículo 22, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder conocer esto, este obrar del Espíritu que vas a pedir al Padre y las otras personas no lo van a recibir? Y entonces el Señor le dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La habitación del Espíritu de Dios en el creyente. En el creyente. Y esta es la obra del Espíritu de Dios. No solamente regenera al pecador, le da luz y entendimiento espiritual para que vea su pecado, para que se arrepienta de su pecado, para que crea en Cristo, sino también que trae al alma del creyente ese consuelo de que no está solo. Sí, es cierto, Cristo ya no está en este mundo. Los discípulos ya no lo podían ver, no podían tocarlo al Señor de manera física, pero en Pentecostés descendió el Espíritu de Dios y ellos tenían la paz de la presencia de Dios en su corazón. No estaban solos.
El Espíritu de Dios lleva las mentes de los discípulos a la obra de Cristo y a la palabra de Cristo y a los caminos de Cristo para andar conforme a la voluntad del Señor. Por eso en todos estos pasajes vemos constantemente frases del Señor acerca de la obediencia. Versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La evidencia que encontramos en el Evangelio de San Juan, como en las cartas del mismo apóstol de San Juan, es que si hay una marca distintiva en un discípulo de Cristo, es la obediencia. Y no estamos diciendo de este modo que alguien que es un discípulo de Cristo nunca va a pecar, porque eso sería negar la realidad de que el pecado remanente aún está en el creyente. Pero sí es distintivo que el amor de Dios se manifiesta en una vida de obediencia, obediencia a la palabra de Dios y a los mandamientos de Dios. ¿Quiere usted saber cuánto ama usted a Dios? Evalúe su vida a la luz de los mandamientos que Dios nos da en su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Este texto del versículo 23 no está diciendo de que el Espíritu Santo va a venir como consecuencia de la obediencia. No, el Espíritu Santo viene al creyente en el momento en el que se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Es las arras del Espíritu, es el pago anticipado de la presencia de Dios en nuestra vida, un anticipo de alguna manera de aquello que vamos a disfrutar en la eternidad. Cuando estemos en la eternidad, vamos a gozar no solamente de estar libre de nuestro pecado, no solamente vamos a tener cuerpos transformados que pueden vivir para siempre, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber lágrima, sino que lo más importante de estar en el cielo va a ser que vamos a poder disfrutar completamente de la presencia de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sin ningún tipo de restricción. Hoy en día disfrutamos en alguna medida de eso. En alguna parte, en alguna medida, Dios está en nosotros, no que el Espíritu esté por medida, está completamente en nosotros, pero no podemos disfrutar completamente de toda la presencia del Señor en el sentido de nuestras limitaciones. Limitaciones físicas, las limitaciones de nuestro propio pecado remanente. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, todas esas limitaciones van a ser quitadas. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. Esto mortal ya será inmortal. Y allí podremos disfrutar de la presencia del Señor sin restricciones. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Padre lo da, el Hijo lo envía. El Espíritu Santo es nuestra compañía, es nuestro consolador, es nuestro ayudador. Y todo esto, hermanos, nos tiene que traer paz. Versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy.
En el mundo hay aflicción, nos dice otro pasaje, pero tenemos en Cristo, hallamos la paz. No se turbe vuestro corazón. Los discípulos estaban angustiados porque Jesús se iba. Yo les dejo mi paz. Versículo 28, una vez más. Voy y vengo a vosotros. Hermanos, el Señor se fue, pero viene. Nos ha dejado la seña más clara de su obra de gracia en nuestras vidas. Dice la Escritura que el Espíritu Santo da testimonio a aquellos que son hijos de Dios. Si usted tiene una relación real con Dios, puede pensar en cuáles son esos testimonios. Hay un testimonio interno que es el testimonio del Espíritu Santo de Dios, que lo reclama como parte del pueblo de Dios. Dice que el Espíritu Santo nos cela, no quiere que nosotros andemos con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas del Señor. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Por eso es importante la obra del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestra conciencia, redarguyéndonos de nuestros pecados, de nuestro mal andar. ¿Recuerdan cuando hablamos tiempo atrás que uno puede apagar el Espíritu de Dios, que uno puede contristar el Espíritu de Dios, que uno puede incluso resistir el Espíritu de Dios? No debemos ser controlados por el alcohol, dice la Escritura, sino ser controlados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu de Dios nos controla? Hay un fruto espiritual. Hay gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Las obras de la carne que operan como rey en el corazón del pecador perdido y que actúan de manera recurrente queriendo tomar el control aún en el cristiano, pero el cristiano sabe que no debe reinar el pecado en el corazón, por eso tiene que mortificar las obras de la carne. Pero el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros paz, obra en nosotros amor, obra paciencia, obra bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Y cuando el Espíritu Santo de Dios obra esas cosas en nosotros, entonces estamos guardando los mandamientos de Dios. Vean, esto es algo cíclico. Necesitamos del Espíritu de Dios para obedecer los mandamientos. Y si el Espíritu de Dios produce fruto en nosotros, entonces guardamos la palabra de Cristo. Veamos qué importante que es esta obra perfecta de la Trinidad. El Padre enviando al Hijo, el Hijo siendo el sacrificio, pagando por nuestros pecados, pero el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros los creyentes. Y aquí va llegando el final del capítulo y le dice el versículo 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, una vez más, creáis. ¿Qué es lo que el Señor quiere, hermanos, que meditemos y consideremos en esta mañana? El Señor quiere que nosotros consideremos la importancia de la fe a relacionarnos con el Dios Trino. ¿Tiene usted fe en Dios, Padre? Muchos van a decir que sí. Pero ¿cree usted en el Hijo y en lo que el Hijo no solamente hizo, sino también dijo? ¿Cree usted en sus palabras y las toma usted a las palabras de Cristo como
la medida, la vara de aquello que debe ser juzgado como lo que es correcto o lo que es incorrecto, porque así lo dijo el Señor? Entonces usted va en el camino, va en la verdad, va en la vida. Sea consciente entonces de que el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Que usted no está solo. Si pasa usted por angustias en este mundo, por tristezas y aflicciones, algo muy común que alguien puede experimentar. Muchas veces está el sentimiento de la soledad. Alguien puede pensar que Dios le ha dado las espaldas o no conoce o no entiende lo que usted vive o su dolor o sus experiencias o sus frustraciones. ¿Sabe cómo se combate eso? Con fe. Y la fe no es algo místico que no debe ser razonado. Es fe en la palabra de Dios, fe en lo que Jesús dijo. Jesús dijo, no estáis huérfanos. Jesús dijo que iba a darte un consolador. ¿Hallas en Dios, en el Espíritu Santo, el consuelo? Muchas veces es nuestro pecado, hermanos, nuestra falta de fe, por la cual no podemos apropiarnos de estas bendiciones, porque son reales. Porque la promesa del Espíritu Santo es real, no hay falla en Cristo. No es que Él no lo envió, lo prometió, pero no lo envió. No, Él sí lo envió. Pero si estamos en amargura y en tristeza y en frustración o dominado por nuestros pecados, no es porque el Espíritu Santo no esté allí, Él está allí. Quizás porque lo contristamos, quizás porque rechazamos su obra en nuestras vidas, que nos muestra lo que es incorrecto. Vean, la obra de Cristo es perfecta. Y Él nos envió un consolador. ¿Alguien igual a Él? A veces puede estar ese pensamiento en alguno. ¿Sí? Ay, pero si yo hubiera vivido en el tiempo de Cristo y hubiese visto a Jesús y sus obras y haber tratado con Él como si eso fuese algo mayor a lo que Él nos da en el presente. Él nos dio su Espíritu. De hecho, el hecho de que Jesús haya ascendido a los cielos fue para nuestro bien, porque Jesús, encarnado, había asumido las limitaciones propias de la encarnación. Pero estando glorificado, Él hace una obra aún mucho mayor. Yo pienso que podemos tropezar muchas veces al minimizar la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y creo que Jesús quiere animar a los discípulos para que enfrentasen ese momento duro, sin duda, emotivo para ellos por haber convivido con Cristo, pero prepararlos y capacitarlos para algo mucho mayor que iba a pasar en sus vidas. No iban a estar cerca de Dios, Dios iba a estar dentro de ellos. Para que cuando eso suceda, creáis. Cuando el Espíritu de Dios fue derramado en Pentecostés y ellos tuvieron dentro el Espíritu de Dios obrando en ellos, pudiesen entonces comprender cada una de las palabras del Señor. Dice versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. El Señor estaba a poco tiempo de salir hacia el huerto y ser apresado. Pero todas estas palabras que está diciendo aquí y que vamos a leer también en los sermones futuros y vamos a meditar, son muy importantes para nuestra vida espiritual. Quiero finalizar entonces, hermanos, una vez más apuntalando esta idea de la necesidad de la fe.
La Biblia dice que sin fe no podemos acercarnos a Dios. Y usted puede decir, bueno, yo ya tengo fe en Cristo, yo ya tengo el perdón de mis pecados. Sí, pero nuestra fe aún en la vida cristiana puede ser puesta a prueba, puede ser debilitada y también puede ser fortalecida. Y hay algo sumamente importante para que su fe sea fortalecida, que es la obra del Espíritu de Dios en su vida. Considere entonces dar gracias a Dios por la obra del Espíritu y consecuentemente no contristarle, no rechazarle, porque lo que Dios quiere obrar en usted, lo que Cristo quiere obrar en usted, el Padre o el Espíritu, es que Dios sea glorificado en nuestra vida. Oremos. Queremos darte gracias, oh Dios bendito, por tu Santo Espíritu. Tantas veces hemos pecado en contra de Él, contristándolo, apagándolo, resistiéndole, aun cuando el propósito por el cual tú le has enviado es nuestro bien. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser guiados por tu Santo Espíritu. Que Él nos controle y nos domine para que el fruto sea manifiesto y nuestras vidas transiten en la obediencia y en la gloria a tu santo nombre. Que tu Santo Espíritu nos ayude a mortificar el pecado en nosotros y a darte a ti la gloria y la honra en cada buena obra que podamos hacer. Que nos ayudes a considerar, Señor, la bendita promesa de que tu presencia está en nosotros y así podamos disfrutar de la paz que tú nos das. Rogamos esto, Señor, y pedimos tu bendición en cada corazón. Y si hay alguien que aún no ha recibido el Espíritu de Dios en la salvación, oh Señor, concede el entendimiento del Evangelio y de la obra de Cristo, para que con arrepentimiento y fe pueda creer en el Salvador. En Cristo Jesús. Amén.